Cada vez más que busco gente con quien relacionarme a través de mi trabajo de iglesias, de ministerios, es un asombro realmente triste la desesperación que la gente busca en aspecto del emocionalismo y las experiencias en las iglesias. Gente busca el ser anonadado y el ser entretenido por un espectáculo. Y en lugar de ser indoctrinado y educado por la palabra de Dios, busca tal vez su milagro, su promesa, su experiencia, esa experiencia sobrenatural cada domingo donde encuentran ese emocionalismo. Y es triste, lamentablemente, el ver que mucha gente va a buscar este tipo de experiencias, busca el sensacionalismo más que cualquier otra cosa. Pero es gratificante y motivante el ver cristianos que buscan la palabra de Dios, el que buscan encontrarse con lo que dice el Señor específicamente, en lugar de una manipulación emocional. Y como es el caso que vamos a ver el día de hoy, en este caso de un ejemplo bíblico que nos presenta Mateo en esta siguiente etapa. Mateo hasta ahora nos ha presentado con diferentes aspectos en la vida de Jesús. Como podemos ver, hemos hablado acerca de su nacimiento y estos eventos extraordinarios que suscitaron a su llegada. También vemos cómo Juan el Bautista entra en la fotografía y da testimonio acerca del Mesías. También la tentación de Cristo y el inicio del ministerio de Jesús y su base de operaciones que comienza en Capernaum. Así que nos encontramos en este lugar. A continuación vamos a ver el primer ciclo de 3 sanaciones que va en el capítulo 8, desde el versículo 2 al versículo 22, que cubre una gama de relaciones sociales aquí que van de la curación de un judío, la curación de un no judío y de un miembro de una familia. Cada uno de estas personas es sanado, que pertenecía a un grupo excluido de la vida plena de la sociedad, como son un leproso, un gentil y una mujer en esa época. La relación entre Jesús y los necesitados continúa en la historia de un no judío, que viene a ser un centurión en este caso, de un ejército romano, que está estacionado en Capernaum, ciudad donde fue hogar de Jesús por un tiempo. Y el autor de Mateo se enfatiza en este evento que vamos a estudiar para explicar a su comunidad de los judíos que estaban recios a los gentiles. Mateo escribe específicamente a aquellos judíos que estaban siguiendo a Jesús, pero al mismo tiempo tenían una actitud como media arrogante con los gentiles. Entonces trae este ejemplo de esta situación que Jesús tuvo con este gentil en particular y que fue en una ciudad donde se encontraban varios gentiles también. Al incluir esta historia de Mateo, anima a sus lectores cristianos judíos que habla en este contexto, debemos de buscar a los gentiles también, que no solo quedarse entre judíos. Incluso es una sola excepción que debería ser suficiente para desafiar los estereotipos racistas que ellos tenían en esa época. Así que vamos a ver en la historia de este gentil que tiene algo importante que enseñarnos en Mateo capítulo 8, del versículo 5 al 13. Y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado y en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: Yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra, y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este: ve, y va; al otro: ven, y viene; y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: En verdad os digo que en Israel no he hallado a nadie una fe tan grande. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa de Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de los dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Vete, así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado esa misma hora. La historia de la sanación de este esclavo que hizo Jesús a este centurión está explicado extensamente también en Lucas capítulo 7 del 1 al 10.
Hay unas situaciones paralelas entre Marcos y Juan, pero provienen de historias diferentes, con perspectivas diferentes. Recuerden que cuando analizamos los evangelios sinópticos, los evangelios que son Mateo, Marcos y Lucas, vienen a presentar perspectivas y escriben con audiencia diferente el uno del otro. Pero al entrar lo que menciona aquí Mateo, cuando inicia en el versículo 5, dice, cuando entró Jesús a Capernaum, Capernaum es una ciudad que se convirtió en el cuartel general de Jesús en Galilea, después que fue rechazado en Nazaret, como vemos en el capítulo 4, 13. Era un lugar céntrico donde ahí se encontraba también Pedro y Andrés, que tenían su casa, su morada en este lugar. Después de sanar a un leproso, fue en esta pequeña ciudad donde se encontró a un gentil que estaba buscando específicamente a Cristo. Y este gentil era un centurión. Ahora, para tener una idea, ¿quién era un centurión? Un centurión es un oficial del ejército romano a cargo de 100 soldados. En una legión romana donde podrían encontrarse como 6,000 soldados, había como 60 centuriones. Un gentil, un romano, era un oficial obviamente del ejército que probablemente era comandante en jefe de este ejército romano en Capernaum, que guardaba guarnición en este lugar. Y la autoridad de un centurión en realidad era bastante amplia porque era oficial de trabajo que tenía contacto directo con otras personas. El cargo de centurión era normalmente el más alto de alcanzarse por cualquier soldado romano. Es decir, que estamos hablando de alguien que tenía autoridad, alguien que tenía experiencia, alguien que tenía un entrenamiento en guerra y también tenía sabiduría en cómo lidiar con aspectos de guerra, de batalla. Entonces no era cualquier persona a la que se le estaba acercando. El centurión podría moverse extensamente por todo el imperio romano. El puesto del centurión era prestigioso y bien pagado para aquellos que alcanzaban este rango y generalmente hacían una carrera de este lugar. Así que imagínate, podría ser como, lo pongo de este sentido, que vayas a la naval y que te hagas un Navy SEAL, por ejemplo, si alguien que tiene un entrenamiento suficiente como para guiar a otros soldados a una misión, a una batalla. Y aunque era un gentil, sin embargo, Cristo tuvo contacto con él. Cristo le dio la oportunidad de hablar con él. Cristo recibió gentiles y ahora comenzaba a cumplirse la palabra que este anciano Simeón había profetizado cuando había conocido a Jesús como un bebé. Si recuerdan, en Lucas capítulo 2, el 26 al 32, menciona esta profecía que se dio de este tipo de situaciones, que dice, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sino antes de ver a Cristo el Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo y cuando los padres del niño de Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, ahora Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Muy interesante como aquí, en este caso, este anciano Simeón hace una profecía de uno de estos eventos que se dan caso, como él viene a ser el centurión siendo gentil, que viene a buscar a Jesús. Y consideren la forma como viene a buscar a Jesús. La palabra que se utiliza para buscar aquí habla acerca de parakaleo, que tiene un sentido de instigar o rogar con fuerza. La elección de las palabras que Mateo habría transmitido usa una escena bastante impactante. Un oficial militar romano, una autoridad que estaba oprimiendo al pueblo de Israel, que podía venir con toda prepotencia, que podía venir con fuerza imperial, a hablar con un judío que había oprimido, pero viene a rogar a este judío, viene a implorar a este rabino que había escuchado, pide ayuda a una de las personas subyugadas que incluso lo llama Señor. ¿Puedes entender la humildad que tenía esta gran autoridad que únicamente podría haberse acercado a Jesús, tal vez habiendo conocido o escuchado de él como un milagrero y decirle, en este momento, vente, te llevo a mi casa y vas a sanar a mi criado? Él podía haber tenido esa actitud fácilmente.
Y siendo judío, él tenía que obedecer y hacer todo lo que diga el centurión romano, pero no, él vino con una actitud humilde, implorando. Se inclinó ante él y diciéndole, te imploro, Señor, por favor, sana a mi criado. Vino él suplicando como un humilde siervo. Y ten en cuenta que los más grandes de los hombres deben convertirse en mendigos cuando tienen que ver con Cristo. Tienen que humillarse en presencia de Dios. Lucas nos deja saber que este no era un esclavo común por el cual este centurión estaba pidiendo, sino que dice que era un siervo fiel, distinguido por sobre los demás y muy estimado por su amo, al punto de que vino a humillarse en presencia de un judío. ¿Puedes creer la perspectiva que los soldados hubieran tenido acerca de este centurión? O sea, ¿qué es lo que estás haciendo? O sea, nosotros somos la autoridad aquí. ¿Por qué vienes a implorar a un vil judío, por ponerlo de esta forma? Pero él lo estimaba tanto al punto de entender que vino a pedir a alguien con fervor porque estaba preocupado por la vida de este sirviente. Ambos evangelistas dan la idea de cuando está pidiendo por este sirviente, que el sirviente tenía como una especie de parálisis y que quitó toda esperanza de vida, porque esta parálisis era lenta y estaba acompañada con dolores severos. Entonces te da la idea de que este siervo realmente estaba sufriendo. Y la desesperación que tenía este centurión para hablar con Jesús es porque veía el dolor intenso que tenía su siervo. Mateo dice que fue gravemente atormentado y Lucas menciona que estuvo al borde de la muerte. Ambas descripciones daban una idea de dolor, de agonía y de peligro extremo que sirve para realizar incluso más el énfasis del porqué del milagro, la importancia de lo que Dios había hecho en todo esto. Pero continúa en versículo 7 al 8 y dice, Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Jesús tenía este amor y este interés por este gentil que le dijo claramente, yo iré, tranquilamente yo puedo ir, yo puedo encargarme de sanar a esta persona. La voluntad de Jesús de entrar a la casa de un gentil también había sorprendido al centurión, porque el centurión entendía claramente que en el contexto judío, los judíos no entraban a la casa de un gentil, porque la ley judía prohibía que hagan esto. En Hechos 10:28 menciona, y les dijo, vosotros sabéis cuál ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Este es un evento para hacerte referencia a cómo pensaban los judíos en ese entonces. El hecho de considerar de entrar a la casa de un gentil era algo que era completamente fuera de consideración. No tenían que asociarse porque para ellos era como me voy a ensuciar, me voy a manchar. Haz de cuenta, tipo el Chavo del Ocho, no te metas con la chusma, más o menos en este sentido. No tenían que tener contacto en absoluto con ellos. Las relaciones entre judíos y gentiles no se podía esperar que se otorgue. Y sobre todo el hecho de que un maestro judío se contaminara al entrar a la casa de un gentil. O sea, un judío cualquiera tal vez porque sea obligado a trabajar, es entendible, pero que un maestro judío voluntariamente decida entrar a una casa judía, también de ambas perspectivas puedes ver que tanto del grupo gentil, al ver al centurión que le vaya a humillarse dentro de un contexto de que pida a un judío que le ayude, es impresionante, impactante dentro de este contexto gentil, pero también dentro del contexto judío, que los judíos escuchen a este maestro judío que diga que va a ir y va a entrar en esta casa también es sorprendente de ambos lados. Y la gracia de Dios hacia los gentiles era lo que Jesús estaba demostrando en este lugar. Su intención era que a partir de esto los judíos se den cuenta que los gentiles van a estar incluidos dentro del reino. Que el plan de redención de Dios iba a ser extendido no únicamente solo para los judíos, sino para los gentiles también. Y este es un tema destacado que Mateo enfatiza una y otra vez. Considerando que Mateo era judío, escribiendo judíos, pone este tipo de historias dentro del Evangelio para que los judíos caigan en cuenta, no se trata únicamente acerca de nosotros,
Sí, es verdad, nosotros fuimos el pueblo escogido de Dios y por medio de nosotros, por medio de Abraham, como era la promesa, van a ser bendecidos todas las naciones. Entonces, queriendo recordarles es el hecho de que esta es la razón por la cual Dios nos escogió para poder alcanzar todas las naciones. No se trata únicamente de nosotros, no se trata únicamente de que este es el grupito. Pero lamentablemente muchos judíos tenían esta idea que no, nosotros somos especiales, fuimos los escogidos. Lo cual, lo que podemos analizar hoy en la actualidad, también es un pensamiento que muchos judíos tienen ahora. Es por eso que los judíos no, entre comillas, evangelizan su religión. Ellos no tienen esa intención de que golpean la puerta de la casa y te comienzan a hablar de Dios para que te hagas judío. Ellos no hacen eso, porque su cultura es únicamente naces dentro de. Alguien que se convierte al judaísmo va a ser porque desde afuera está interesado en ser parte de ese grupo, mas no porque los judíos hayan enviado como, entre comillas, evangelistas al mundo para que la gente se interese en ser judío. Entonces, desde aquí comienza la idea que Mateo quiere corregir este pensamiento. Y el centurión, al escuchar las palabras que le dijo Jesús, al decir yo iré y lo sanaré, respondió diciéndole que no era digno de que entre bajo su techo. El centurión sabe que está tratando con alguien poderoso, como para el simple hecho de creer en su voluntad y que una palabra que mencione iba a ser suficiente para que su siervo se sienta bien, que se pueda vivir nuevamente, que se recupere. La petición de salvar al siervo de la muerte y hacerlo con únicamente pronunciar la palabra, implica la omnipotencia divina por parte de Jesús. Este centurión entendía el poder que tenía Jesús para solo que diga únicamente su palabra y este sirviente iba a recuperarse. Había una humildad asombrosa en exaltar a Cristo, a que este centurión gentil, fuera del contexto judío, entendía mucho mejor que los mismos judíos a su alrededor, que solo necesito una palabra tuya y esto va a ser más que suficiente. Observa el lenguaje de la humildad que menciona, dice, bajo mi techo. Él no dice, mi siervo no es digno de que vayas a entrar a su cuarto. Él dice, mas yo no soy digno de que entres en mi casa. O sea, él no se está desconectando del siervo. El siervo lo ama tanto que lo incluye dentro de su casa, de su hogar, de su techo. El centurión realmente era un gran hombre, pero reconocía su indignidad ante Dios. Sabía que la persona con quien estaba hablando no era cualquier persona, no era un simple rabino. Él hablaba con tal sinceridad y siente tal reverencia por Cristo que no se atrevía a invitarlo a su casa porque él se consideraba indigno a sí mismo. Tenía una capacidad de darse cuenta de su condición pecaminosa, a pesar de que no entendía o no, tal vez tenía mucha profundidad del contexto tradicional judío, pero aún así sabía con quién estaba tratando, con alguien que era de superioridad. Las Escrituras mencionan únicamente que era su siervo a quien él amaba mucho, lo cual pudo haber sido un contexto tal vez que era judío, pero pudo haber también sido gentil en ese sentido. No menciona realmente de qué grupo pertenecía el siervo, pero exalta la actitud que tenía el centurión en buscar sanación para este individuo. Pero incluso considera que Jesús tampoco pregunta al centurión, ¿es tu siervo gentil? ¿Es tu siervo judío? Él realmente no estaba interesado de qué grupo étnico pertenecía el siervo. Él lo que interesaba es que era una persona que estaba sufriendo y como vino esta persona a implorarme que lo sane, voy a hacerlo. Entonces el centurión entiende perfectamente que estaba tratando con alguien que tiene poder, alguien que tiene autoridad. Y continúa en el versículo 9, aclarando y destacando el hecho de que él entiende que está hablando con una persona que tiene autoridad. Dice, porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y les digo a este ve, y el otro y va, al otro ven y viene, y al siervo haz esto y lo hace. Entonces, esta comparación no implica que se está poniendo en igualdad, como diciendo yo soy autoridad, tú eres autoridad, en los dos casos, sino que toma en comparación una autoridad menor
que es la que él tiene, en contraste con la autoridad mayor, con la cual considera que Jesús posee, forma un concepto más elevado del poder divino que se manifiesta en Cristo. Él sabe lo que significa tener autoridad, porque cuando dice que a su soldado que haga algo, automáticamente lo va a hacer. No existe cuestión ni duda al respecto de lo que van a obedecer. Es decir, que esa autoridad que poseía sobre sus siervos, sobre sus soldados, cuando él declaraba algo, era algo que su respuesta lo daba por hecho. Como hombre acostumbrado a dar órdenes, comprendía bien el principio de la autoridad. Una persona con autoridad no necesita estar presente en un lugar específico para que se lleve a cabo una determinada tarea. Cuando mandaba a un soldado, entrega esta orden a aquella persona para que la cumpla, no necesitaba estar físicamente presente para que ese otro soldado cumpla esa orden, porque la orden era lo único que necesitaba. Muy posible el centurión no entienda claramente que Cristo es Dios manifestado en la carne. Sin embargo, está convencido de que el poder de Dios se manifestaba a través de él y que había recibido la comisión de mostrar la presencia de Dios a través de él. Caso contrario, no se hubiera acercado a Jesús. Él entendía de alguna otra forma de que Jesús era alguien muy importante, que tenía un poder sobrenatural y que tenía un poder que manifestaba que venía de Dios. Esa explicación de su entendimiento de autoridad y soberanía llamó la atención a Jesús de sobremanera. El hecho de que él haya aclarado, no, yo entiendo que tú eres poderoso, yo entiendo que tú tienes autoridad. ¿Por qué? Porque yo entiendo en el contexto de lo que yo hago en una escala muchísimo menor. Cuando yo trato con soldados, así que yo sé quién eres tú, en el hecho de lo que tú puedes hacer, de tu capacidad, de tu poder. Y la respuesta de Jesús es, al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad os digo, en Israel no he hallado a nadie una fe tan grande. Jesús se maravilló. El asombro no puede aplicarse a Dios, pongámoslo en este sentido para aclarar esto, porque surge de lo que es nuevo e inesperado, pero podría existir en Cristo porque había revestido su ser de una nueva carne y de afectos humanos. Jesús pudo sanar por su poder omnipotente. Siendo Dios, tenía la capacidad de hacer lo que Él podía hacer cuando Él quería hacerlo. También eligió en su divinidad restringir su omnisciencia. Omnisciencia es el poder entender de que lo sabe absolutamente todo, para experimentar a plenitud su humanidad. Entonces, cuando leemos estas expresiones como Jesús se maravilló, al maravillarse implica algo que él no conocía, que algo que le sorprendió, algo que era nuevo para él. Entonces, cuando lo pones en la ecuación, pero es que alguien dice, ¿cómo es posible de que Dios se maraville cuando Dios lo sabe todo? Dios, si Jesús realmente era Dios, él sabía que este centurión iba a llegar, sabía que él iba a pedir eso, entonces realmente cómo iba a sorprenderse de algo que él ya iba a conocer. Pero debemos entender el hecho de que Jesús en su divinidad restringió ciertas características divinas. No es el hecho que dejó de ser Dios, sino que restringió ciertas características para poder experimentar a plenitud lo que es la humanidad. ¿De dónde sacó esto? Al leer en Filipenses 2, del 5 al 11, habla claramente de este punto, donde dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también de Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, claramente habla aquí, es el hecho de que Él siendo Dios, existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo en que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doblara toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces aquí habla claramente acerca de cómo Jesús se restringe de ciertas características divinas para poder ser y humillarse, como diciéndose de esta forma, como un hombre común, como un hombre cualquiera. Entonces podemos ver que Él experimenta a plenitud estas emociones de asombro, de tristeza, de hambre, de necesidad, de dolor. Y esto es lo que es hermoso acerca de nuestro Dios, porque podemos hablar con alguien que sabe lo que es dolor, alguien que entiende lo que es sufrimiento, alguien que entiende y comprende lo que es necesidad.
No es un Dios que está omiso de lo que nosotros experimentamos emocionalmente, sino que ha vivido y sabe lo que nosotros hemos pasado. Comprende lo que es la tentación, comprende lo que es el pasar por necesidad. Y lo hermoso es el hecho que cuando hablamos con Él, la respuesta es: te entiendo, hijo mío, te entiendo. Yo he experimentado eso. Jesús se maravilló de la fe de este centurión gentil, porque contrastaba la incredulidad superficial que había encontrado en Israel, dentro de su propio pueblo. Cristo lo admiró no por su grandeza, sino por su humildad y su fe. No por su autoridad como centurión, sino por su humildad en venir a Él, a pesar de su título de superioridad, a postrarse en presencia de Él. Esa fue grandiosa y excelente, muy rara y poco común, y Cristo habló de ella como maravillosa. Su fe fue maravillosa, porque nos enseña lo que Él admira. Jesús admira este tipo de humildad, admira este tipo de postura de nuestro corazón. Esto es lo que le interesa a Jesús. No la pompa que muchos intentan adornarse de forma mundana, sino la hermosura de la humildad y santidad. Y los ornamentos que son de gran precio para los ojos de Dios es esta humildad. Esto es lo que maravilla a Dios. El saber y reconocer que Él es el Todopoderoso. No que nosotros somos la última Coca-Cola del desierto, sino que Él es que realmente es importante. En nadie una fe había tan grande como Él había conocido en otras personas. Hubo principalmente dos razones por las cuales Cristo prefirió la fe de un gentil a la fe de todos los judíos. Y uno era por el hecho de que un conocimiento leve e insignificante de la doctrina produjo un fruto tan repentino y abundante. Este gentil no tenía nuevamente el contexto judío, no tenía toda la historia que los judíos tenían acerca del Mesías que tenía que venir. Y aún así, basado a la poca información doctrinal que tenía este judío, esa fe que produjo era abundante. No era poca cosa declarar en términos tan elevados el poder de Dios cuando las evidencias no eran tan visibles en Cristo todavía. Todo lo que había hecho Jesucristo hasta ese punto no era tan notorio porque era el principio de su ministerio, pero aún así este centurión entendió que estaba tratando con una persona fuera de lo normal. Y la fe que produjo por esa poca evidencia fue más que suficiente para este centurión para postrarse en presencia de Jesús. Mientras que los judíos, este es el otro punto, mientras que los judíos estaban excesivamente ansiosos por obtener señales externas, y esta es la parte increíble de esta situación, de este encuentro, mientras que los judíos le pedían a Jesús: queremos señales, queremos ver milagros, queremos ver cosas extraordinarias, este gentil no pide ninguna señal visible. Este gentil, en lugar de pedirle a Jesús: claro, ven a mi casa, pon tus manos sobre él, haz algo extraordinario en su vida, en lugar de pedirle todo esto, le declara abiertamente: no quiere nada más que una simple palabra de Jesús. Cuando leía esto, digo: wow, qué increíble lo que está enseñando aquí las Escrituras. Una simple palabra de Jesús. Cristo aplaude su fe principalmente sobre la base de la satisfacción de una sola palabra. Este centurión pudo haberle pedido: ven, tócalo para darme cuenta que realmente se sanó. Ven, haz algo sobrenatural para que yo sea testigo de lo que está pasando. Pero el centurión lo únicamente que le dijo: tu palabra me es suficiente. Tu palabra es lo único que necesito. Este hombre no pide un acercamiento, un contacto corporal, sino que cree en la palabra que él puede decir, que posee la eficacia como para esperar plenamente que de ella su siervo será curado. Es decir, que la confianza absoluta en la autoridad de la palabra de Dios es más que suficiente en lugar de buscar cualquier sensacionalismo emotivo. Esto es lo hermoso que nos enseña este gentil, este centurión, que no necesita algo extraordinario, que no necesita ir a ver algo sobrenatural, que no necesita que le toquen o que alteren sus emociones con ver algo maravilloso, un milagro enfrente de él, sino que la palabra de Dios, su palabra, es suficiente. ¿Cuánto necesitamos de esto hoy? Y este gentil
nos enseña esta gran verdad, que lamentablemente hoy vemos en la actualidad. ¿Cuánta gente no va a la iglesia a buscar ese milagro, a buscar esa palabra profética, a buscar ese sensacionalismo, a buscar esa alabanza que les mueva el corazón increíblemente, para que vean el humo que está ahí, las luces, que la batería que les mueva el corazón y sentirse, wow, sentí la presencia del Señor, el Espíritu Santo está aquí presente? Y cuando de pronto se para el pastor y comienza a hablar de la palabra de Dios y solo expresa la palabra de Dios, he escuchado gente que dice como que la presencia del Espíritu no está aquí. O sea, no me siento con ganas de alabar. Y cuando comparan la diferencia, el hecho de todo, entonces lo que hacen ahora los pastores, y he visto claramente, abren sus Biblias, toman el micrófono y comienzan a caminar de un lado para el otro. Y que Jesús esto y gloria a Dios. Y dile a tu hermano y repite conmigo. Y lo único que es una manipulación emocional. ¿Y la gente a qué es lo que va? A una manipulación emocional. Este centurión no fue a buscar algo maravilloso, no fue en búsqueda de algo que realmente impacte su vida, no fue a buscar su milagro y ser testigo de ese milagro, pero lo único que confió y le dijo a Jesús, tu palabra es suficiente. ¿Cuánto necesitamos de esto hoy? Gente que vaya a la iglesia no solo para buscar ese emocionalismo, sino que diga, tu palabra es suficiente. Que encuentre con pastores que abran la palabra de Dios y sean fieles a las Escrituras y que enseñe única y exclusivamente la palabra de Dios. Y que la gente se sienta satisfechos única y exclusivamente por lo que dice la palabra de Dios, más no por cualquier manipulación emocional que la gente pueda traer. Y a partir de esto, de esta gran enseñanza que nos enseña este centurión, Jesús conecta algo sobrenatural también, que viene a ser de un efecto escatológico, de una profecía en el sentido de lo que va a ocurrir en el futuro. En Mateo capítulo 8, 11 menciona, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa de Abraham, de Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mateo no dice que el centurión creía en Jesús para vida eterna, esto no fue para salvación. Mateo simplemente escribe que el centurión cree en Jesús para la sanación de su siervo. No obstante, su fe proporciona una ocasión para que Cristo advierta a los hijos del reino. Cristo les advierte que perderían su recompensa eterna en el reino del Mesías, mientras que muchos creyentes gentiles serían recompensados con una rica herencia. Jesús les advierte a los gentiles, miren, este centurión tuvo más fe que ustedes. Y les garantizo que vendrá gente del oriente y del occidente. Y ustedes, que se consideran los hijos del reino, van a perder un puesto en la mesa. Porque aquellos gentiles que vienen con más fe van a tener un lugar de los que ustedes han perdido. El reino de los cielos está abierto para cualquiera que ponga su fe en Jesús. Los gentiles creyentes serán iguales incluso a los grandes patriarcas judíos como Abraham, Isaac y Jacob. El hecho de sentarse a la mesa codo a codo con Abraham, Isaac y Jacob es like, wow, qué increíble. Tengo este honor de estar sentado en la misma mesa con ellos. Y que Jesús diga de estas palabras, ellos van a venir y en el mismo lugar van a comer con ellos. Es decir, Abraham, por favor, ¿me pasas la sal? Claro, aquí tienes la sal. Ese privilegio es increíble. Jesús aprovechó esta oportunidad para decirles a todos ellos que le pareció extraño e increíble el hecho de encontrar esto en un gentil y no directamente de los judíos. Esta fe. Quienes imaginaban que Dios estaba confinado únicamente a la familia de Abraham, quienes estos judíos pensaban, bueno, solo se trata acerca de nosotros, de nuestro grupo, pero les advirtió que los que en aquel tiempo eran extranjeros serían ciudadanos y herederos del reino de Dios. Y no solo esto, sino que el pacto de salvación sería inmediatamente proclamado para que todo el mundo pudiera estar unidos en un solo cuerpo que Él iba a formar, considerado la iglesia. Jesús declara que los gentiles que lleguen por fe, por la fe, serán partícipes de la misma salvación con Abraham, con Isaac, con Jacob, como lo habían profetizado, incluso en el Antiguo Testamento, a lo largo del Antiguo Testamento. Esto lo leemos claramente en Isaías 45, 22, que menciona, volveos a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca injusticia, una palabra que os será revocada, que ante mí se doblará
toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. No solo dice en Isaías, sino también lo encontramos en Miqueas, capítulo 4, versículo 1 al 2, que dice: sucederá en los últimos días que en el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se elevará sobre las colinas y afluirán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, para que él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Y Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, menciona, capítulo 1, porque desde la salida del sol hasta la puesta, mi nombre será grande entre las naciones. No únicamente el pueblo de Israel, sino las naciones. Y en todo lugar se ofrecerá incienso en mi nombre y ofrenda pura de cereal. Pues grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Porque muchos serán invitados a la mesa del Señor. Y tristemente, los que se consideraban que tenían ya un nombre apartado, reservado en la mesa, dicen: ustedes no van a entrar. Ustedes no son partícipes de esto. En la mesa del reino de los cielos van a sentarse aquellos que vienen por medio de Jesucristo. Sentarse a la mesa, la palabra que utiliza aquí representa con la palabra griega es en reclinarse, que era una postura normal para las comidas en ese entonces, especialmente las comidas formales. Esa es la forma que tenían en ese tiempo. Las mesas que nosotros conocemos en la actualidad realmente no eran como nosotros entendemos en esa época, no eran mesas bajas, no tenían sillas, sino cojines, y por eso se reclinaban. Esta es la palabra que utiliza en griego. Para un judío, sentarse a la mesa con un gentil era contraer una contaminación de ritual. Sin embargo, Jesús aquí contempla los propósitos patriarcas sentándose con gentiles como invitados en el banquete. Jesús no dice: ustedes judíos se van a sentar con los gentiles, sino pone como ejemplo los líderes patriarcas que se van a sentar con gentiles. Entonces, para un judío escuchar eso, decir: bueno, si es que yo me voy a sentar con un gentil, no, como que el caso. No. Los líderes patriarcas judíos son los que se van a sentar con los gentiles. Entonces te pone en una posición como judío, así como que, wow, o sea, si las personas que yo admiro, respeto, se van a sentar con los gentiles, ¿quién soy yo para ponerme en contra de todo esto? Una fe como esta haría posible la entrada a su reino, independientemente de la nacionalidad, independientemente de la raza o procedencia personal. Vendrá gente del oriente y del occidente. El reino venidero se representa comúnmente como una fiesta, particularmente como una fiesta de bodas, descrita que a lo largo de las Escrituras nuevamente se presenta. Isaías 25 menciona: y el Señor de los ejércitos preparará en ese momento para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos de tuétano y vino añejo refinado. En Lucas 14 también menciona, versículo 15, cuando uno de los que estaba sentado con él a la mesa oyó esto y le dijo: bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Pero él le dijo: cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos, y a la hora de la cena invitó a su siervo a decir que los había invitado: venid, porque ya está preparado. Nuevamente esta conexión por medio de ilustraciones, que el reino va a haber una gran fiesta, va a haber un gran banquete. Incluso en Apocalipsis lo concluye de esta forma las Escrituras. En Apocalipsis 19 menciona: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Así que vamos a tener un gran banquete, una gran celebración en el reino de los cielos, donde vamos a disfrutar de esta unión de la esposa de Cristo, que viene a ser la iglesia, de esta unión, de esta boda del Cordero, que todo va a ser en el reino de Dios. Esa es la parte hermosa que también estoy anhelando, el hecho de que vamos a poder comer manjares indescriptibles, que vamos a poder disfrutar de todo lo que se presenta a nuestro alrededor, sin preocuparnos de diabetes, sin preocuparnos de subir de peso ni cosas por el estilo, sino gozar en un nuevo cuerpo. Es increíble la idea. Cómo vamos a estar dentro de esta gran celebración. Y les advierte a los hijos del reino, que dice, al referirse a los judíos, que originalmente se les prometió el reino, pero que serán excluidos por rechazar al Mesías. Tristemente, los judíos incrédulos serían expulsados del reino y reemplazados por gentiles. Los que esperaban
que tenían la entrada ganada en una forma automática por su trasfondo religioso, los que pensaban que asimismo que eran los hijos del reino, no serán bienvenidos. Los judíos que se jactaban mucho por decir, bueno, mi padre es Abraham, yo soy descendiente de Abraham, de Isaac y Jacob, y se creen los únicos herederos de la gloria, serán echados a las tinieblas de fuera. La luz del Evangelio no brillará sobre ellos, que se les ofreció primero a ellos, pero ingratamente rechazaron ese mensaje, ignoraron al Mesías, por lo cual se les juzgará como indignos de la gracia de Dios y de la vida eterna. En Hechos 13:46 menciona, entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros, en contexto, judíos, mas que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos vamos a los gentiles. Tengan en cuenta que en cuanto lleguemos al cielo, vamos a sorprendernos al no ver a muchos que pensábamos nosotros que iban a llegar ahí. Los judíos van a experimentar esto. Y también nosotros nos vamos a sorprender de que encontraremos a muchos ahí que no esperábamos que van a llegar. Y todo por la gracia de Dios, todo por la misericordia de Jesucristo. Tristemente, los que rechazan a Cristo enfrentarán un destino desgarrador. Los que rechazan este regalo que el Mesías ha otorgado van a enfrentar una consecuencia sumamente grave. Por ende, continúa en versículo 12. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y crujir de los dientes. Cuando habla acerca de tinieblas, habla acerca de una metáfora, de una condenación que entendían en el contexto judío, que es fuera del reino, que es el reino donde se entiende la luz, el reino donde se entiende la iluminación. ¿Por qué? Porque Dios está presente. Pero el estar fuera de la presencia de Dios implica oscuridad. Por tinieblas, la Escritura señala algo como terrible, como angustia, que no puede expresarse ni concebirse en esta vida. Estar apartado de ese convivio con Dios, estar apartado del disfrutar de la gloria de Dios constantemente, donde habla acerca del llanto y crujir de los dientes, que denota la angustia expresada por aquellos que sufren ese tormento eterno. Pero continúa en esta conclusión de lo que había ocurrido con este centurión. Entonces Jesús dijo al centurión, vete, así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado esa misma hora. Como has creído, por la fe que demostraste tener, que se te haga. El sirviente obtuvo la cura de su enfermedad, pero el centurión, su amo, obtuvo la confirmación y la aprobación de su fe. Era una victoria para los dos, por ponerlo de esa forma. Tanto para el sirviente por ser restaurado físicamente, pero diría mucho más para el centurión, al darse cuenta de que su fe fue recompensada al venir ante el Dios Todopoderoso, Jesucristo, en humildad. Ten en cuenta que Cristo a menudo da respuestas alentadoras a su pueblo de oración cuando nosotros intercedemos por los demás. Y es por bondad que Él da esa respuesta cuando nosotros venimos a petición y estamos orando por la salud de alguien más. Como fue el caso que honestamente pudimos sentir sus oraciones cuando mi esposa fue diagnosticada con COVID, y sé que ustedes estuvieron orando por nosotros y ella está, ahora la ven aquí mucho mejor, gracias a Dios. Es esa respuesta de fe que Jesús responde. Esa humildad, y agradezco muchísimo por eso. Este centurión reconoció la autoridad cuando la vio. Esto es lo que nosotros debemos hacer. Se podría evitar tanta agonía si tan solo ejerciéramos la fe obediente como este centurión lo hizo. Es evidente cuán generosamente derrama Cristo su gracia cuando encuentra abierta la vasija de la fe en nuestro ser. Aunque dirige estas palabras al centurión, no cabe duda de que una persona así, este ejemplo nos invita a todos a una fuerte esperanza. Al venir ante Jesús entendiendo de que su palabra
puede causar algo tan profundo en nuestras vidas. Nos enseña que nuestra incredulidad está limitada por nuestra falta de confianza en su palabra. Si le buscamos en las Escrituras y confiamos por fe, escuchará nuestros deseos y nuestras peticiones del corazón. Cuando venimos a Él confiando en su palabra, buscándolo a Él específicamente, Dios va a cubrir todas nuestras necesidades. Pero lo importante que quiero que recordemos aquí absolutamente es el hecho de que la confianza absoluta en la autoridad de la palabra de Dios es más que suficiente en nuestras vidas. No necesitamos venir a Dios únicamente por sensacionalismo. No necesitamos buscar a Dios únicamente como el Santa Claus cósmico que nos otorga todas las cosas que nosotros queremos obtener, sino que tenemos que venir ante Él con un corazón humilde, buscando y estando satisfechos únicamente en su palabra. Tal como el centurión confió en la suficiencia de la palabra de Cristo, nosotros tenemos que buscar la misma satisfacción en las Escrituras al conocer de Jesús. El saber quién es Él. El saber qué es lo que Él quiere en nuestras vidas. Esto es lo que realmente tenemos que considerar como lo más importante, más que cualquier efecto que pueda ocurrir en este mundo temporalmente. La palabra de Dios que causa un cambio interno es lo que perdura por toda la eternidad. Porque si vamos a Cristo pidiéndole sanación por alguna enfermedad, Cristo puede sanar, tiene toda la capacidad de hacerlo, pero esa sanación no va a ser por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque está claramente destinado para nosotros que tenemos que morir. Este cuerpo físico va a tener que terminar. Vamos a cambiar de cuerpo físico. Entonces, una sanación temporal no va a tener un cambio eterno. Pero cuando vamos a la palabra de Dios buscando santificación, buscando un cambio interno en nuestra vida para crecer y sernos semejantes más a Cristo, eso es lo que va a perdurar por toda la eternidad. Eso es lo que va a determinar incluso cómo va a ser nuestra vida en la eternidad. Entendemos que el sacrificio de Jesucristo en la cruz es para el perdón de nuestros pecados, que nosotros obtenemos la salvación gracias al trabajo culminado de Jesucristo en la cruz. Pero también tenemos que comprender que una vez que fuimos justificados por el trabajo de Cristo, esta santificación que ocurre en nuestra vida también va a determinar cómo va a lucir la eternidad para nosotros. Entonces, si vamos con una perspectiva de buscar en la iglesia un evento emocionalista, de un evento de que cómo voy a sentir hoy el milagro o la profecía para mi vida en este mundo, en esta percepción terrenal, va a ser muy triste. Y sé que muchos van a llegar al cielo, no por el hecho de esas experiencias que tuvieron, sino por el trabajo culminado de Cristo, pero van a llegar al cielo con las manos vacías y con un carácter tan inferior que no van a poder disfrutar a plenitud en su gran escala quién es Dios. Ahora, no quiere decir que van a estar tristes o decepcionados o algo por el estilo, pero por ponerlo de esta forma, es el hecho de que mientras más conoces de Dios en su palabra, vas entendiendo más acerca de su carácter. Tu vida va a ser transformada a tal punto de que entiendes más de la gloria de Dios. Mientras más sabes y más entiendes de la gloria de Dios, va a ser mucho más grande la forma en cómo vas a poder disfrutar a Dios en la eternidad. Pero aquellas personas que se quedan estancadas única y exclusivamente en experiencias nada más. Sí, entendieron que era Jesucristo, entendieron que la salvación es únicamente por Él, pero se quedan estancadas en la vida de hoy nada más, en su mejor vida de hoy, ahora. Van a llegar al cielo, pero sería la diferencia entre darles una paleta y que ellos se queden contentos con eso, a que una persona venga y te dé todo un banquete y puedas disfrutar, que tu paladar pueda disfrutar varias cosas en la eternidad. Entonces, míralo como perspectiva. No nos quedemos estancados únicamente con el aspecto emotivo. Estamos buscando a Cristo por lo que Él ofrece o por la satisfacción de conocerlo. ¿Te es suficiente su palabra o prefieres la experiencia emotiva? Considera que Dios se glorifica en ti cuando te encuentras más satisfecho en Él.
El centurión buscó a Jesús, entendiendo la autoridad y el poder que él tenía. Y para él fue suficiente únicamente su palabra. Este es el ejemplo que tenemos que seguir hoy. Su palabra es más que suficiente. No necesitamos nada más. Amén. Padre Santo, gracias, Señor, te damos por darnos tu palabra, que es más que suficiente. El conocerte a ti es lo que necesitamos. El disfrutar de venir ante tu palabra y saber quién eres, qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. Y el hecho de que tu palabra traiga convicción en nuestras vidas para cambiar y ser mucho más como tú. Te pido, Padre Santo, para aquellos hermanos en Cristo, para aquellos familiares, para aquellos amigos, amigas, Señor, hermanos en Cristo que van a iglesias que lamentablemente no se están alimentando de ti, sino que van únicamente por el emocionalismo. Señor, que tú traigas convicción en sus vidas, Señor, que puedan encontrar una satisfacción más profunda al conocer más de ti, Señor, y no únicamente en ese cosquilleo de orejas. Te pido, Señor, por estos amigos, familias que conocemos, Señor, que tú traigas convicción en sus vidas y que puedan conocerte más a profundidad, que no lleguen a tu presencia, al reino de los cielos, y al estar sentados en la boda del Cordero, que se tengan que estar satisfechos únicamente con un pudín, cuando tienen mucho más que poder disfrutar de ti. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos das de conocerte. Y te pido, Señor, que cada vez que abramos las Escrituras y podamos conocer más de ti, Señor, que nos des esa hambre y necesidad de seguir profundizando en tu palabra. Y que esa información que leemos pueda transformar nuestra vida. Te lo pedimos en honor y gloria de tu Hijo Jesucristo. Todos dicen...